Tabla con los países. En primer lugar, lo que vamos a conocer es que tenemos una tabla dentro de nuestra base de datos que se llama Countries y cuando hacemos clic sobre ella, pues va a aparecer las típicas columnas con el ID que contienen un número único para cada uno de los países y no habrá ningún duplicado. Después, aquí tenemos pues lo que son los nombres con todos los países, tenemos los ISOs, que son las abreviaturas de cada uno de los nombres de los países y si bueno, pues vemos un poco más las columnas de la derecha, pues podemos ver que tenemos también lo que son las capitales de cada uno de los países y la moneda o la abreviatura con las monedas de cada uno de ellos. Visto esto, vamos a ver cómo hacer selecciones sobre los datos de esta tabla. Sentencia select. Cuando nosotros queremos mostrar la tabla con todas sus columnas, simplemente tenemos que poner select asterisco, que significa muéstrame todas las columnas, from de la siguiente tabla, countries. Ejecutamos y el resultado justamente es el que esperábamos, es decir, gracias a este asterisco que tenemos aquí, se han mostrado cada una de las columnas que componen esta tabla. Y además también resaltamos que le hemos dicho no de cualquier tabla, sino de la tabla countries, que lo hemos especificado aquí. Y como podemos ver, efectivamente, tenemos una tabla que se llama countries. Mostrar columnas específicas y cambiar el orden. Bueno, pues ahora en lugar de seleccionar todas las columnas, puede que solo queramos seleccionar un par de ellas, como podría ser, por ejemplo, el ID y el nombre del país, e ignorar todas estas otras columnas que ahora mismo, pues imagínate que no las necesitas. Bueno, pues esto se hace del mismo modo, con esta misma query, pero sustituyendo, en lugar del asterisco que significa todas, pondríamos ID y a continuación name, que se corresponden con los nombres de las columnas que queremos imprimir. Y el resultado al ejecutar es que justamente solo nos salen estas dos. Es decir, el ID aquí y el name aquí. Pero no es necesario seguir siempre este mismo orden que el orden que tiene por defecto las columnas, sino que podemos alterarlo. Por ejemplo, imaginemos que lo primero que queremos es que salga esta columna name justo aquí, la primera, y en segundo lugar salga ID. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente cambiando el orden. Aquí pondríamos name, después pondríamos ID y ahora saldría en el orden que nosotros queremos. Ejecutamos y podemos verlo aquí. Como el orden ahora sale exactamente como nosotros queremos. Declaración distinct. Mostremos de nuevo todos los campos poniendo asterisco para poder ver todas nuestras columnas. Y a continuación nos vamos a dirigir a la columna que dice, y en la columna moneda, aquí en currency, podemos ver si echamos un vistazo a los datos, como está por ejemplo aquí el euro, el dólar, luego de nuevo se vuelve a repetir el euro, el dólar, etc. Entonces, si te das cuenta, aquí hay muchísimos registros, concretamente unos 250. Nos podríamos preguntar cómo hacer para que nos dijera cuántas monedas hay. Es decir, cuántas monedas diferentes, únicas. Y entonces para ello hacemos uso de la declaración distinct. En otras palabras, en esta declaración le estamos diciendo que solo seleccione las que son distintas. Vamos a ponerlo para que salga con más claridad, solo la columna de la moneda. Y cuando ejecutamos, el resultado, en lugar de antes que eran 200 y pico, ahora salen 156. Y de hecho, euro, por ejemplo, o dólar, que salía por aquí y antes se repetía más veces, pues ahora si lo buscásemos solo saldría una vez, como resultado de que solo no muestra columnas repetidas. Vamos a buscarlo. Si ponemos, por ejemplo, euro, vemos que solo sale una vez. Si ponemos, por ejemplo, USD, también solo sale una vez. Probemos también con otra columna, como por ejemplo va a ser la región. Si nosotros escribimos región,
pues el resultado al ejecutar van a ser, voy a borrar aquí el filtro para que salgan todas, y podemos ver cómo hay un total de 7. Si nosotros no tuviéramos el filtro, Europa, puesto que en Europa hay muchos países o en cualquiera de estas regiones, pues se repetiría múltiples veces. Pero gracias a Distinct solo va a salir una vez y es más fácil encontrar los resultados únicos. Count. Ahora le vamos a pedir a MySQL que en lugar de darnos la salida por consola en formato columna, donde cada una de las filas pues, se corresponde con una de las regiones, nos lo cuente directamente y nos dé el total en número. Es decir, tal y como está haciendo aquí nuestra extensión de Visual Studio, nosotros queremos lo mismo pero por consola. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente vamos a añadir la palabra count y envolvemos Distinct Region porque seguimos queriendo que nos cuente regiones únicas sin repeticiones. Ejecutamos y efectivamente el resultado por pantalla será que gracias a count hemos obtenido el total 7.